Así podemos conversar con el ministro de Defensa, el general Jorge Chávez Cresta. Otra vez lo saludamos, muchas gracias por estar acá. Yo sé que usted, que es un abogado además y que ha tenido ya cargos ministeriales, diseñará una política para su sector importante sobre la base de los criterios básicos que nos explicará. Pero hay que antes fijar una posición respecto de la responsabilidad por los muertos en el Perú, particularmente en Ayacucho, que es una zona que ha quedado marcada por el recuerdo de la violencia que se ha vivido ahí en décadas pasadas. ¿Por qué se enviaron ahí soldados y no policías para que se ocupen de esa tarea? ¿Y cree usted que fue una operación debidamente planificada? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de informar a la población. Es el mecanismo de rendición de cuentas que es la obligación de todo funcionario público. En segundo lugar, lamentar profundamente las víctimas, porque cada vida de un ciudadano peruano es muy importante para cada uno de nosotros. Ese es el lineamiento que hemos nosotros recibido de parte de la señora presidenta y del señor premier. Respondiendo a la pregunta, el marco, cuando hay una declaratoria de estado de emergencia, indica que las Fuerzas Armadas apoyan a la policía. Entonces, en ese marco legal, llamemos en ese sentido, los que toman contacto con la población es la policía, apoyados por las Fuerzas Armadas. Eso también lo he desarrollado yo cuando en la época de la pandemia había que llevar a cabo la intervención militar en apoyo a la policía, y nosotros estamos en un determinado nivel apoyando a la policía. Respondiendo a la pregunta, según lo que se está investigando a cargo de la titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, se determinarán las acciones que se hicieron y que se dejaron hacer. El deber ser es de que la policía debió tener contacto. Tengo información de que a priori se puede decir de que la policía fue impedida de llegar a un determinado sitio, por eso que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo. Pero lo menos que yo quiero como el responsable del sector es poder tener una opinión que interfiera las acciones del titular de la acción penal a cargo del Ministerio Público. Entonces usted garantiza que se va a allanar el camino para que desde el Ministerio Público se hagan todas las investigaciones que se tengan que hacer hasta que se llegue a definir las responsabilidades. Y eso no solamente es una decisión yo como representante del sector, sino que esas son las instrucciones de la señora presidenta y del señor premier. Entonces nosotros nos vamos a allanar y le estamos brindando todas las facilidades al Ministerio Público. Es más, mientras nosotros estamos conversando, acaba de despegar hace 10 minutos un avión Spartan llevando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al grupo que ha venido, que el día de ayer ha estado en el Cusco, está siendo trasladado a Ayacucho y se le están brindando todas las facilidades, no solamente para que vayan al sector donde ha sido el escenario que se ha producido, sino también conversen con las autoridades que han intervenido en ello. Tengo entendido que hoy día regresan a las 5 de la tarde, están siendo acompañados del señor viceministro, y se les está brindando todas las facilidades de transparentar y de no interferir de ningún tipo. Creo que eso es la mejor evidencia de que nosotros queremos de que al final se lleve a cabo las acciones por parte de las entidades responsables. Tomamos nota entonces de su compromiso con la transparencia en este asunto que naturalmente ha producido un gran impacto en el país y en el extranjero. También la prueba es que está presente la Comisión Interamericana en parte para investigar este asunto. Pasemos a hablar sobre el sector defensa en general. ¿Cómo lo ha encontrado usted? ¿Cómo ha encontrado el estado del Ministerio 1 y sus recursos materiales, que se han visto en dificultades, entre otras cosas, por nuestros helicópteros rusos? ¿Cómo podemos hacer para comprar ahí piezas y repuestos? Pero explíqueme cómo ha encontrado en general el sector defensa cuando ha llegado usted a él hace pocos días. Yo quisiera definirlo con dos palabras, ¿no? De suma preocupación y de una situación un poco complicada, porque existen evidencias y acciones en el sentido de que es como si hubiéramos retrocedido en el tiempo y estuviéramos en julio de 2021.
prácticamente por la alta rotabilidad que ha habido de la presencia de ministros de Estado y por designación de funcionarios que no tenían la idoneidad y la capacidad, nos ha llevado a un terreno en las cuales no hemos cumplido ningún tipo de políticas, no hemos desarrollado los objetivos que queríamos y en el medio han estado nuestras Fuerzas Armadas que han estado a la altura de las circunstancias. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, cuando nosotros tenemos una política que nos permite garantizar las inversiones de las Fuerzas Armadas para que puedan cumplir su misión, y estas se ven truncadas por dedicarnos a hacer otra cosa que no sea el cumplimiento de nuestras funciones en la administración y en la gestión pública del sector defensa, porque una de las responsabilidades que tiene el sector defensa es fortalecer las instituciones, darle los medios necesarios para que pueda llevar a cabo, no para hacer otro tipo de acciones. Entonces eso va en desmedro del cumplimiento de la misión. Si yo no tengo los medios para poder garantizar el transporte, si no tengo los medios para garantizar la soberanía e integridad de nuestra mar territorial, y para garantizar el traslado de los ciudadanos que se necesita para evacuaciones, para una serie de cosas y contribuir al desarrollo nacional, poco o nada como sector podemos hacer, ¿no? Pero usted nos está hablando de errores en la gestión o de malversación o de indicios de malversación. No, yo no puedo hablar todavía porque tengo un día en el puesto. Al respecto tengo que hacer auditoría de gestión, tengo que ver cómo ha ido la ejecución presupuestal, pero he encontrado, como le vuelvo a repetir, como si se hubiera detenido el tiempo, no se ha llevado una adecuada gestión y tenemos que hacer una crítica constructiva y creo que eso se está empleando en cada uno de los sectores del Estado, porque si nosotros vemos de que designamos gente por un determinado periodo de tiempo, en la estructura militar, por ejemplo, asignamos puestos de 1 año a 2 años. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento de las funciones y lograr los objetivos que queremos. Pero si nosotros designamos cada 3 meses, cada mes a una persona en virtud de los intereses o de copar por hacer favores, y quiero que entiendan mis palabras, ninguna institución puede soportar eso. Si el Ministerio de Defensa se ha mantenido como está, es por la estructura vertical que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, el día de ayer yo me he dirigido a todos los funcionarios del Ministerio de Defensa para solicitarles su apoyo, no a mí, sino al sector y al país. Tiene que hacer las cosas de manera correcta. Ya creo que tenemos que terminar una línea de dejar de lado los amigos, los compromisos. No. O sea, eso no debe de continuar. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer la meritocracia, tenemos que fortalecer las capacidades y colocar a las personas correctas en los puestos y eso va a hacer grande a nuestro país y a cada una de las instituciones como es el sector defensa. Ministro Chávez Cresta, permítanos ir a una pausa, por favor, para retomar luego nuestra conversación. Y queremos insistir en este tema transporte, que la Fuerza Armada nos ha facilitado para peruanos que han necesitado, sobre todo cuidados médicos, y lo hemos visto en esta última crisis por el bloqueo de las carreteras, pero desde más de mucho tiempo. Nos dirá una palabra sobre eso después de la pausa, por favor, señor Ministro de Defensa. Estamos conversando con el general retirado Jorge Chávez Cresta, Ministro de Defensa, por segunda vez, y nos estaba dando cuenta del estado en que ha hallado usted el sector defensa al cabo de 16 meses de gobierno de Pedro Castillo. Y lo que ha encontrado usted es peor de lo que se había imaginado. Yo lo que he encontrado es, yo tengo 2 escenarios, ¿no? El primero cuando ingresé un 6 de agosto del año 2020, versus lo que he encontrado el día de hoy, y es como que a partir de julio del 2021 se hubiera detenido toda la gestión que se ha llevado a cabo. Hay proyectos de inversión, proyectos que se ha querido llevar a cabo para fortalecer la institucionalidad y el cumplimiento de la misión de la Fuerza Armada, trabados, mucha burocracia, personal que no debe estar en los puestos por no ser idóneos, la falta de capacidad. Por ejemplo, si en un determinado puesto del perfil tiene que haber un profesional en situación de actividad, hay un profesional en situación de retiro. Y así por ponerles ejemplos de que estamos incumpliendo las normas en varios aspectos. Entonces hay que ordenar la casa en primer lugar para poder destrabar todos estos proyectos. El día de hoy yo tengo una reunión con los altos mandos de las Fuerzas Armadas
de representantes del Ejército, Marina y Fuerza Aérea y el jefe del Comando Conjunto para justamente dar disposiciones y ver lo concerniente a cómo vamos a enfrentar el próximo año desde el punto de vista de su plan de desarrollo institucional, ¿no? Para no solamente ver los aspectos administrativos, sino también los aspectos de entrenamiento y los aspectos de bienestar que debe tener las Fuerzas Armadas. Y antes de entrar a lo que es el BRAEM y cómo está la situación ahí, yo quisiera consultarle por esto que usted acaba de describir, ¿no? Porque se debe replicar en cada uno de los ministerios. ¿Cuánto tiempo va a llevar recuperarnos? Porque finalmente esto es parte del aparato del Estado, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar recuperarnos en los diferentes sectores? Porque esto no ocurre de la noche a la mañana. Usted llega y no cambia todo con el chasquido de los dedos, ¿verdad? Bueno, eso dependerá de la voluntad y de la decisión política que quiera llevar a cabo cada uno. Y yo, por mi parte, he recibido instrucciones de la señora presidenta y del señor premier, de que quien no ha tenido mucho tiempo en el sector, sí, ¿no? Por lo tanto, con él he conversado y él también ha detectado este tipo de situación, en los cuales me han instruido que tome todas las acciones correspondientes para dar solución a ese problema. Respondiendo a la pregunta, yo creo de que primero teniendo la voluntad y la decisión política de hacerlo, esto no lleva más de 3 meses. ¿No? De poder reorientar y a partir del mes de marzo del próximo año, ya con la parte presupuestal, con los lineamientos y el establecimiento de políticas a dónde queremos llegar en cada institución, esto puede llevarse hacia adelante. Lo que nos ha sostenido, no solamente al Ministerio de Defensa, sino a todas las instituciones, son los verdaderos técnicos y funcionarios públicos que han permitido que el aparato del Estado, a través de las diferentes instituciones, todavía se sostenga. Eso es lo que ha permitido, porque hay algunos técnicos y funcionarios que no se han podido sacar, ¿no? Entonces, ellos nos han permitido todavía estar en esta situación, se puede decir, medianamente estable, que garantice poder en estos 3 primeros meses poder revertir esa situación. Pero tenemos que privilegiar la meritocracia antes que cualquier otro instrumento para poder desarrollar y fortalecer las instituciones, ¿no? General Chávez, estamos ante el BRAEM en un territorio vasto que demanda la presencia de más del 10% de nuestra Fuerza Armada. Esto de hace más de 15 años. Exactamente. Y con éxitos reducidos, por decirlo así, ¿no? Éxitos reducidos, por una parte. Pero no solamente es el BRAEM dentro de sus fronteras, sino que hemos visto a favor de la crisis reciente y de las violencias recientes, que se afirma de que hay un apoyo logístico y financiero de actores criminales que del BRAEM salen para promover violencias en otras partes de nuestro país. Es decir, el BRAEM no es solamente un problema en sí, sino es un actor que se está proyectando sobre el resto de nuestro territorio. ¿A qué se compromete usted respecto de eso y qué nos puede confirmar sobre esta tesis según la cual mucho del apoyo logístico y financiero de las violencias vienen del BRAEM? Muchas gracias por la pregunta. Eso me permite ampliar un poco la respuesta en el sentido de que prácticamente en el devenir de la inacción por parte de los sectores ha hecho de que se dediquen a otras cosas que no es el verdadero cumplimiento de su función. Y me traslado a la Dirección Nacional de Inteligencia. La Dirección Nacional de Inteligencia, que es el ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia, aglutina todas las informaciones de todas las inteligencias, no solamente de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de otros, que hacen de que sean los ojos del Estado y puedan proporcionar la información sobre diferentes escenarios que se puedan producir. La verdad, hemos estado ciegos. No ha habido una buena inteligencia, pero por supuesto, el Estado se ha visto sorprendido por lo que ha pasado. Por supuesto, estratégica, porque si hubiéramos tenido una adecuada inteligencia estratégica, hubiéramos sabido lo que se nos venía con conflictividad social. No la hemos tenido. Entonces, parte de esa inteligencia y que debe ser absorbida por los órganos competentes, el Ministerio Público y también nuestra Policía Nacional, debe determinar de dónde son las fuentes de financiamiento que están causando este sostenimiento logístico, no solamente de transporte, sino de sostenimiento, porque para hacer toda esta campaña que ha sido planeada, tal como ya lo ha manifestado el señor Premier en diferentes instancias, esto ha sido organizado para generar el caos y para generar un estado de anarquía en el país, y felizmente eso se ha revertido, pero debemos de tomar esas previsiones para detectar, ¿no?,
Y creo que la policía ha detectado a través de sus órganos competentes quiénes son los que están proporcionando, pero eso se debe hacer de una manera preventiva para cortar ese suministro. Hemos podido ver camionetas que han venido de la zona de Brain, ¿no?, trasladando personal y para llevar ese tipo de acciones. O sea, sí está confirmado por parte de la policía de que existen elementos pertenecientes a la zona del Brain, ligados al narcotráfico, en el sentido que están apoyando y dando ese sostenimiento. Pero vuelvo a repetir, nosotros necesitamos tener un elemento que nos permita, una organización que nos permita tomar con previsión y determinar escenarios para evitar este tipo de acciones. Con respecto al Brain, también quiero ampliar de que el problema, si bien es cierto, las Fuerzas Armadas tienen cerca de 15 años y hay que hacer una crítica constructiva, son pocos los resultados, y con esto no estoy yendo en desmedro de los soldados que han ofrendado su vida en defensa de la democracia en la zona de Brain, sino por el contrario, nosotros tenemos la obligación de honrarlos tomando las acciones correspondientes. Yo creo que debe haber una voluntad y decisión política, y eso yo lo voy a proponer al Consejo de Ministros en la línea que me ha dispuesto el señor Premier, de poder llevar a cabo la organización de una autoridad política en esa zona de Brain, porque lamentablemente esa zona de Brain es considerado como el patio trasero de cada una de las regiones, poco o nada de importancia le dan. Entonces, tiene que haber instrumentos que garanticen cultivos alternativos, tiene que ver el desarrollo de la región. No tenemos todavía garantizada la carretera de la Pampa de Quino hasta San Francisco, no hay un puerto, no hay un aeropuerto. No basta con una intervención militar, tiene que ser una intervención integral. Sigamos hablando de ello, ¿le parece, ministro? Tras la pausa, son las 8:44. Perfecto. Y ya volvemos. Continuamos con el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y estábamos precisamente hablando sobre la situación del BRAEM. Ya las Fuerzas Armadas llevan ahí cerca de 15 años. Usted nos contaba que no se había logrado mucho, pero porque no se trataba solo de una intervención militar, sino de medidas integrales que se tenían que tomar para el desarrollo de esta zona. Bueno, pero aparentemente no ha habido la intención en estos últimos años. Sí, creo que la óptica ha sido sobre dos ejes. Primero, la lucha frontal contra el narcotráfico, y el segundo, garantizar una especie de zona militar para que la población pueda sentirse tranquila o pueda desarrollar sus actividades. Pero yo creo que el problema, como lo has mencionado, tiene que ser una acción integral, tiene que haber una autoridad que rija prácticamente y que articule todo el trabajo de los diferentes sectores en lograr que el Brain no sea una zona delimitada y que esté gestionada por el narcotráfico, ¿no? Cuando hablo de gestionada, el ciclo económico que se está produciendo ahí ya está muy asociado al narcotráfico. Entonces, ya no solamente tenemos un problema económico, sino un problema social. Entonces, eso no es competencia directa de las Fuerzas Armadas, sino las Fuerzas Armadas es garantizar la seguridad en una zona que está declarada en estado de emergencia. Por lo tanto, creo que lo que se debería hacer es replantear la estrategia, no solamente militar, sino la estrategia política que se debería tener en la zona de Brain. General, usted ha subrayado con toda razón el tema del narcotráfico, grave en sí mismo, y tanto más cuando se usa para favorecer planes políticos. Y sabemos que hay denuncias contra congresistas, el señor Bermejo, por ejemplo, al cual se asocia con actores presentes en el BRAE. Pero además de eso tenemos tala ilegal y minería ilegal, e indudablemente son actividades criminales que han participado de alguna manera en las violencias que se han registrado en los últimos tiempos. Y algunas de las expresiones de estas actividades criminales tienen lugar cerca de nuestras fronteras, lo cual está generando un problema grave, tanto en el Putumayo en el norte, como Purús en Ucayali, y como la frontera de Madre de Dios, que sentimos porosas en la medida en que hemos visto que hay personas que entran y salen de nuestro país sin que haya un control efectivo. ¿A qué se puede comprometer usted como ministro de Defensa y además como un especialista que es en gestión pública? Mire, muchas gracias por la pregunta. Lo que está faltando ahorita es una real y verdadera política migratoria, ¿no? Y un control y aseguramiento en lo que es el resguardo de las fronteras, ¿no? Por una parte está Cancillería, a través del CONADIF, que es el Consejo Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza. Por otra parte está nuestra policía con migraciones, y por otra parte están las Fuerzas Armadas.
Entonces, lo que debería haber ahí es una normatividad legal que permita a cada uno cumplir sus competencias y responsabilidades. Yo siempre le he dicho y lo repito actualmente, nuestras fronteras ahorita son una coladera, particularmente en la zona norte de nuestro país, en donde se está produciendo un ingreso masivo de ciudadanos extranjeros, de que ya estamos llegando cerca al 1,5 millones, entre lo que es lo legal, los registrados, y lo que no están registrados. Por otra parte, se está produciendo en la zona norte tráfico de explosivos, tráfico de armamento y munición. Hemos podido ver lo que ha pasado en la hermana República del Ecuador, que Inteligencia Ecuatoriana ha detectado de que todos esos insumos están proveniendo del arsenal militar. Entonces, no puede haber una falta de control. Arsenal militar, pero no es decir robado. Por supuesto, por supuesto. Entonces, lo que se tiene que tomar son acciones inmediatas, y eso lo voy a ver hoy día con los altos mandos militares, en el segundo, determinar responsabilidades y verificar un control más exhaustivo de todo ese material. Pero volviendo al tema, lo que nosotros debemos hacer, y yo el día de ayer he hablado poco, pero nos hemos quedado reunidos con Cancillería, y mi responsabilidad y mi compromiso es que el próximo año se establezcan los mecanismos para asegurar esa soberanía, ese control en las fronteras de manera integral. Para eso también hay que darle los medios correspondientes a cada una de las instituciones encargadas del cumplimiento de esas funciones. Ministro, le agradecemos muchísimo por estos minutos. Solamente una última pregunta que quisiera me responda muy breve porque nos gana el tiempo. ¿De qué va a depender que se levante el estado de emergencia y el toque de queda en los próximos días, por lo menos en donde todavía... Mire, como ustedes han podido ver, nuestros ministras y nuestros ministros, por disposición de la señora Presidenta y el señor Premier, están saliendo a los diferentes... a las diferentes regiones y departamentos para justamente retomar el diálogo, en virtud de este nuevo escenario que ya se va a adelantar a las elecciones, y escucharlos para poder atender en el más breve plazo algunas de las demandas en las cuales han sido insatisfechas. Logrando eso, esa cohesión, nosotros podemos ir conversando con las autoridades electas para el próximo año. Yo también voy a asumir esa responsabilidad, porque yo tengo que ver, de parte de lo que me ha indicado el señor Premier, de manera integral todo el territorio conjuntamente con el ministro del Interior, para poder ir levantando en las zonas donde ya no se evidencie estas informaciones de que puede haber algún tipo de alteración del orden público, irlo gradualmente. Tengo fe y confianza de que esto se puede llevar a cabo en los próximos días. Muy bien. ¿No? Muchísimas gracias al general Jorge Chávez, que es el ministro de Defensa. Esta es su primera entrevista, me parece. Sí, le agradecemos muchísimo por estar hoy, esta mañana, en Ampliación.